En este video te mostraré cómo podrías aplicar una técnica llamada análisis de componentes principales, PCA por sus siglas en inglés, en caso de que quisieras encontrar similitudes entre series de tiempo, es decir, hacer clustering sobre las mismas. Solamente que a diferencia de la técnica que te mostré en el video clustering jerárquico de series temporales en R, en las que utilizamos un algoritmo llamado Dynamic Time Warping para detectar series de tiempo similares, aunque éstas varíen en velocidad. En esta ocasión se encontrarán las similitudes mediante la comparación de las magnitudes de las series punto por punto. Para llevar a cabo el ejercicio utilizaré los valores registrados de 6 índices bursátiles durante los primeros 4 meses del año en curso, es decir, del 2020. En caso de que estés viendo este video en un futuro, te comento que lo estoy grabando en mayo del 2020 y desafortunadamente estamos viviendo una pandemia desde principios de este año, por lo que me pareció interesante analizar cómo se han comportado estas bolsas durante la pandemia. Los índices bursátiles que se incluyen en el estudio pertenecen a Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Japón y Singapur. Debido a que lo que nos interesa es ver cómo se comportaron las bolsas, es decir, los cambios a la alza o a la baja que tuvieron estas, no se tomarán directamente los valores de los índices, sino que utilizaré la transformación logarítmica de los mismos, de la cual te hablé en el video del clustering jerárquico de las series de tiempo. Toda esta información la obtuve gracias a un amigo mío, Víctor Rico, quien tiene un canal de YouTube en el que habla de finanzas. En la descripción del video te dejo la dirección de su canal por si te interesa profundizar en esa área. Para llevar a cabo el análisis utilizaremos RStudio. Lo primero que haremos será indicarle la carpeta en la que queremos trabajar. Esto lo hacemos mediante el comando setwd, que significa Set Working Directory. En mi caso estaré trabajando en un directorio llamado bases de datos, dentro de una carpeta cuyo nombre es videos para YouTube. Lo siguiente será leer el archivo a analizar, el cual lleva por nombre Índices Bursátiles Retornos 2020 y tiene un formato CSV. La función que lee este tipo de archivos es read.csv. Y los parámetros que se encuentran dentro de los paréntesis, además del nombre del archivo, son header igual a true, para indicarle que tenemos una línea con los nombres de las columnas, que son los nombres de los índices bursátiles. Sep igual a coma, para indicarle que los datos están separados por comas. Dec igual a punto, para indicarle que los decimales se separan con un punto. Y row.names igual a 1, para indicarle que las filas de mi base de datos sí tienen nombre, que en este caso son las fechas en las que se registraron los cambios de los índices bursátiles. Esta información la guardamos en memoria dentro de un objeto llamado índices. Voy a dar 2 clics en índices para que veamos cómo trajo la información. Aquí están los 6 índices bursátiles y sus fechas. Vamos a graficar las series de tiempo de los retornos logarítmicos que acabamos de cargar en memoria para ver cómo son. Esto lo hacemos con la función plot.ts, colocando entre paréntesis el nombre del objeto que contiene la información a graficar. Aquí podemos ver las gráficas de cómo han variado los 6 índices. En ellas podemos apreciar que todos tuvieron su máxima caída poco después del día 40. Es importante notar que las escalas de las gráficas no son iguales. El IBEX correspondiente a la Bolsa de España tuvo una mayor caída, con un valor en el retorno que ronda los menos 15 puntos. Mientras que los índices N225 y STI de Japón y de Singapur respectivamente tuvieron una menor caída, la cual no sobrepasó los 10 puntos. En cuanto al valor máximo, este se presentó alrededor del día número 50. El índice que obtuvo el retorno más alto fue el GDAXY, que pertenece a Alemania. Para poder hacer el clustering de los índices bursátiles, debemos obtener la transpuesta del data frame, es decir, necesitamos intercambiar la información de las columnas y dejarlas en las filas y viceversa, de manera que en las filas se encuentren los índices y en las columnas se encuentren las fechas.
ya que estas representan a las características que vamos a analizar para encontrar la similitud entre los comportamientos de las bolsas. Para obtener la transpuesta usamos la función t y dentro del paréntesis el nombre del objeto que contiene la información. Voy a dar 2 clics en índices transp. Y como puedes ver, ahora tenemos un data frame de 6 renglones y 72 columnas. Ahora que ya tenemos lista la información para llevar a cabo el clustering, cargamos el paquete FactoMiner, que es el que vamos a utilizar para llevar a cabo el análisis de componentes principales. Si todavía no lo tienes instalado, puedes instalarlo tecleando el comando install packages FactoMiner en la consola, cuidando que la F, la M y la R estén en mayúsculas, ya que de lo contrario R no reconocerá el nombre del paquete. Ya que lo hayas instalado, utiliza el comando library para que lo puedas utilizar. Por medio de la función PCA, llevamos a cabo el análisis de componentes principales. Dentro del paréntesis le indicamos el objeto en donde se encuentran las series de tiempo y el parámetro graph igual a false para que no nos genere ninguna gráfica, ya que generaremos 2 gráficas por separado. La información del análisis la guardaremos en un objeto llamado ACP_int_transp. Una vez teniendo el PCA, creamos una gráfica con la información correspondiente a los individuos, que en este caso son los 6 índices bursátiles, para ver si se formaron clústeres de los mismos, ya que esto indicaría que se comportaron de manera similar a lo largo del tiempo. La gráfica la haremos con el comando plot que viene en FactoMiner. Dentro del paréntesis le indicamos el objeto que contiene la información del ACP. Colocamos una coma y con el parámetro schwa igual a int le indicamos que queremos ver la información de los individuos. Y en el panel plot de RStudio despliega el plano con los 2 componentes principales. El primer componente contiene el 43.01% de la información original de las series de tiempo, mientras que el segundo componente contiene el 28.1% de esta. Entre los 2 componentes contienen un 71.22% de la información total. Al igual que en el ejercicio que se hizo en el video Clustering jerárquico de series temporales en R, aquí se forman 3 grupos. Uno con los índices N225 de Japón y STI de Singapur, otro con el FCHI de Francia, el IBEX de España y el GDAXI de Alemania, y otro con el índice NDX, que es el Nasdaq de Estados Unidos. Graficamos ahora las variables, que son las fechas en las que se registraron los valores de los índices. Esta gráfica no es muy clara. Vamos a ver si analizando las series de tiempo con las fechas en las filas y los índices en las columnas, podemos obtener más información acerca de las mismas. Esa información se encuentra almacenada en el objeto índices, que fue el primero que creamos. Obtenemos el ACP de índices y lo guardamos en el objeto ACP índices. Graficamos los individuos. Recordemos que ahora los individuos son las fechas, ya que son las que se encuentran en las filas. Y vemos que ahora el componente 1 contiene el 76.6% de la información y el componente 2 el 13.27%. Lo que significa que entre los 2 componentes contienen cerca del 90% de la información de las series de tiempo originales. La mayoría de las fechas se agrupa, excepto 6 de ellas, que son el 9, el 12, el 16, el 24, 25 y 27 de marzo. Aquí tenemos la gráfica de todas las series de tiempo, indicando con líneas de colores las fechas que no se agruparon. 4 de las cuales corresponden a los valores mínimos y máximos de los índices bursátiles. El 12 de marzo
se registraron los niveles mínimos de FCHI, GDAXI, IBEX y NDX. El 16 de marzo, los mínimos de N225 y de STI. Mientras que el 24 de marzo se registraron los niveles máximos de FCHI, GDAXI, IBEX y NDX. Y el 25 de marzo, los de N225 y de STI. Si graficamos las variables, podemos ver la correlación que existe entre ellas. Mientras menor sea el ángulo que hay entre las líneas que las representan, mayor será la correlación. Por ejemplo, los índices que se encuentran más cercanos son el FCHI, el IBEX y el GDAXI, cerca de los cuales se encuentra también el NDX, indicando una cierta similitud con estos. Mientras que los índices STI y N225 son similares entre ellos, pero no son similares con respecto a los otros 4 indicadores. Más adelante haré un video platicándote más a detalle acerca de la interpretación de este tipo de gráficos y del análisis de componentes principales en general. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.